Buenas, queridos alumnos de Estudios Sociales de noveno año. Les habla su profesor Rodrigo Garita. Esta es la clase número 8. Recordando algunos elementos de la clase anterior, cuyo tema fue las cruzadas, vamos a referirnos a algunos aspectos que pudimos abordar en relación a este tema. Decir que la cruzada es una guerra santa del mundo cristiano y que fue convocada en principio por el Papa Urbano II en el año 1095. Pretendía recuperar los lugares santos, Jerusalén, luchar contra los moros que habían ocupado esos territorios y de alguna manera también contribuir con el mundo cristiano del Imperio Bizantino. Las cruzadas tenían intereses en principio de tipo religioso, pero indudablemente los intereses de tipo económico y posteriormente por añadidura de carácter cultural se van a dar a lo largo de todos estos años. Y como decíamos hace un rato, también pretende contribuir con el cristianismo de Constantinopla que se había amenazado por los moros. Hay varias cruzadas, nosotros analizamos solo algunas, la de 1095 hasta el 1261, una serie de cruzadas. La primera que fue liderada por Pedro el Ermitaño, fue desordenada, no cumplió sus propósitos. La segunda fue liderada por el rey de Francia y la tercera por Ricardo Corazón de León de Inglaterra, que al final tuvo un acuerdo con Saladino para que los cristianos pudieran transitar por las tierras. Solo la cruzada número 6 tuvo éxitos y pudo recuperar la ciudad de Jerusalén. ¿Qué consecuencias teníamos de las cruzadas? Bueno, se va a dar una apertura comercial, va a volverse el uso de la moneda que durante siglos atrás se había perdido debido a una economía eminentemente feudal y autosuficiente, y esto se va a producir gracias al surgimiento de la burguesía, que es una nueva clase social encargada del comercio. Fortalecimiento de las monarquías versus el debilitamiento del papado, y surgen nuevas órdenes religiosas, como por ejemplo los cruzados, estos que vemos en la imagen. Hay todo un desarrollo cultural y una transición en el conocimiento. Muchos conocimientos del lejano oriente llegan a Europa a través precisamente de los árabes. El debilitamiento de los señores feudales que por ambición o por razones de fe acudieron al llamado de las cruzadas y partieron hacia Asia Menor o Oriente, donde murieron o perdieron todo lo que habían acumulado como riqueza. Un elemento importantísimo va a ser el auge de las ciudades como Venecia, Génova, Florencia y en Flandes, por ejemplo, ciudades que se van a dedicar y a controlar el comercio y que se va a activar nuevamente en lo que se conoce como la Baja Edad Media. Esto de manera muy general con relación al tema de las cruzadas. Bien, hoy vamos a ver un poquitito de algunos elementos relacionados con la Edad Media. Por ejemplo, el surgimiento de las ciudades. Recordemos que del siglo V hasta el siglo X-XI, las ciudades habían perdido una hegemonía. Básicamente el mundo se había convertido en un mundo rural en torno al castillo y al feudo. Y es después de las cruzadas, en el siglo XI, que ya las invasiones merman y se va a intensificar el comercio y la población va a crecer. Esto va a generar una presión sobre los feudos y su economía de autoabastecimiento, por lo que la gente va a tener la tendencia a migrar a las ciudades.
También el campesino, con el fin de acaparar o darle solución al tema del alimento, va a intentar cultivar las tierras abandonadas y mejora algunas técnicas, como en el caso del arado, que hacía que el surco fuera mucho más profundo y se protegiera más a las semillas. El campesino en ese sentido se sintió más libre y logra con sus cosechas obtener excedentes que va a poder comercializar con las personas de la ciudad. En un momento dado, cuando escasea el alimento en los feudos, también se va a producir una migración hacia la ciudad que conlleva también a ese auge de la vida urbana. La transformación paulatina del feudo y la independencia de los campesinos, la migración a la ciudad en donde se activa el comercio, se produce un auge de la vida urbana, la ciudad. Auge del comercio. Ya habíamos visto que con las cruzadas el comercio se va a activar entre Europa y Oriente, cercano y lejano Oriente para Europa. El excedente y el crecimiento de la población lograron activar el comercio campo-ciudad. En las ciudades las personas se especializaron entonces en actividades artesanales y con ello surgen los nuevos oficios, algo relacionado con el arte. En la ciudad se produce la división social del trabajo. Eso significa que algunas personas se dedican a una labor de manera muy especializada. Qué sé yo, realizar muebles de cocina, en el arte de los cueros, zapatos, por ejemplo, el arte mismo, el estudio de qué pinturas se podían hacer, y otros elementos, por ejemplo, la escultura para los adornos, para las casas. Todo este tipo de cosas hacen que las personas se especialicen. Inclusive también en el trabajo agrícola en las zonas rurales se produce. El comercio y todo este mejoramiento de la actividad hace que los caminos, aunque peligrosos, van a mejorarse. Las nuevas vías son empleadas activamente para el trasiego de personas, mercancías, inclusive religiosos que van de un lugar a otro. La ciudad medieval fue creciendo con el auge del comercio y el crecimiento de la población. Con ello también aparecen nuevos problemas. Comercio y ciudad. El comercio se activa y los comerciantes viajan en grupos sobre los caminos para protegerse de los peligros que todavía existen. Ofrecen sus productos en los cruceros, en las vías, en los pueblos, algunos como buhoneros, y va a reaparecer la moneda, que ya en la primera etapa de la Edad Media había desaparecido, y van a aparecer, debido a esta intensidad del comercio, documentos tales como las letras de cambio y los pagarés, que los comerciantes van a llevar de un lugar a otro para poder concretar sus negocios. Las personas traídas por la intensidad de la ciudad también van a migrar hacia ellas y van a hacer que éstas vayan creciendo. Lo que se va a producir en torno a los castillos es un crecimiento de construcciones en torno a que son los burgos. En algunos casos se van a tener que derribar las murallas y ampliar las casas y los talleres. El mercado siempre va a ser en esta etapa el centro de la ciudad y el centro de la vida económica. Los comerciantes comenzaron a construir edificios alrededor de las ciudades, convirtiéndose con el tiempo en una extensión de la ciudad, y posteriormente llegaron a conformar barrios y ciudades, lo que se llamó los nuevos burgos. De ahí la añadidura a la aparición de una clase social que se va a llamar burgueses. En torno a las rutas comerciales que se activan, vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, en Italia, las ciudades italianas estaban inmersas en una antigua ruta comercial romana. Ciudades como Génova, Pisa, Venecia, Florencia.
y que aprovechaban el comercio por el Mediterráneo, en el Adriático, y lograron controlar estas rutas comerciales y el comercio que en ellas había, vendiendo los productos propios, tejidos, cerámicas, artículos del norte de Europa que llegaban para venderse en esas ciudades o llevarlas al lejano oriente. Y a su vez Europa recibe del lejano oriente especias, sedas, perfumes. Italianos y catalanes buscan en África del Norte, por ejemplo, esclavos y oro. Es toda una actividad comercial. Flandes, como se puede apreciar ahí en el mapa, es una zona en donde desembocan los ríos Rin y Mosna. Es al norte de Europa, lo que hoy podríamos conocer como Polonia, Alemania, Bélgica, Holanda. Esta región perteneció a la Liga Hanseática. Comerciantes alemanes de ciudades como Hamburgo, Lübeck, Rostock, Stettin. Esta liga va a monopolizar el comercio del norte de Europa, que va a llegar hasta Londres, y van a comerciar trigo, pieles, madera, entre otras muchas cosas. Brujas, una ciudad belga, va a ser la principal centro comercial, y este desarrollo comercial también se va a conectar con el comercio italiano. Rutas y transportes. Las rutas más empleadas fueron las terrestres, las fluviales por ríos y las marítimas por los mares. La terrestre era la más cara, sumamente peligrosa, penosa, y había que pagar impuestos en cada uno de los condados, reinos o feudos por los que pasara. La fluvial era también pagaba impuestos por las ciudades o espacios geográficos donde pasara, y la más barata solía ser la marítima, pero que lamentablemente estaba expuesta a los naufragios o a los piratas. Eran lentos, pero podían llevar muchas cargas. Esa era una de sus ventajas. En general, entonces, hoy hemos visto, la Edad Media es un periodo de 10 siglos que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Al periodo que analizamos hoy se le conoce como la Baja Edad Media e inicia con un auge de las ciudades y el desarrollo del comercio y con una migración campo-ciudad. En las ciudades los burgos crecen, o sea, las construcciones que están en torno al castillo, y con ello surge una clase social comercial denominada burguesa, que va a dominar el mundo de los negocios. En ellas aparecen los talleres y la especialización de los oficios. Con este desarrollo surge la moneda, las letras de cambio, los pagarés, así como la acumulación de riqueza. Los espacios se modifican, el feudo pierde población y la ciudad gana espacio y gente. Las regiones de Italia y Flandes al norte de Europa ganan dominio comercial y controlan el tráfico de comercio que se activa de forma intensa en esta etapa de la Edad Media. Muchas gracias.